Procedamos, Cristian. Listo, muy buenas noches, mis estimados colegas. Sean bienvenidas a una sesión más Aprendiendo Juntos. En esta ocasión tenemos a nuestro estimado profesor ya de la casa, Carlos Leal, quien nos va a dictar un webinar sobre el panorama de la ciberseguridad empresarial. Cabe acotar que los ciberataques son una amenaza muy real para las organizaciones de todos los tamaños. Y lamentablemente estos ataques tienen el potencial de crear una perturbación tan grave que pueden poner en peligro la salud de las organizaciones. Incluso pueden dejarlas fuera del mercado. Nunca ha sido tan importante como ahora para empresas de todo tipo y tamaño que la ciberseguridad sea prioritaria. ¿Sí? Para esto nos va a dictar la ponencia nuestro estimado profesor. Adelante, profesor. Buenas noches, jóvenes. Gracias por estar acá. Saludos cordiales desde Nicaragua. Voy a compartir esta presentación sobre el panorama de la ciberseguridad empresarial. Quiero compartirles un poco sobre mí. Mi nombre es Carlos Leal. Soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en telecomunicaciones y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en educación porque soy docente universitario. Además, soy senior member de IEEE y, bueno, tengo mi canal de YouTube por si acaso quieren seguirme. En este canal abordo temas relacionados con tecnología, principalmente de redes, servidores, software libre y estas cosas. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si digo algo que no ocurre en sus países. No tengan pena de decirme, ¿será que así ocurre en tu país? Pero en el mío no es así. Siéntanse libres de decir, porque voy a decir unas cuantas cosas que a lo mejor son verdad aquí en Nicaragua y que a lo mejor en otro lado no. Entonces comenzamos con el panorama actual de la ciberseguridad. Si me preguntan, yo diría que es complejo. ¿Por qué? Porque hay atacantes que desarrollan nuevos métodos cada vez más activos, cada vez más ingeniosos, pero la verdad es de que hay muchas herramientas que han sido desarrolladas para agencias de espionaje internacional y esas herramientas se han filtrado, se han puesto a la disposición de otras personas ajenas y ahora solo hay que saberlas buscar para poder encontrarlas. De hecho, hay sitios web donde vos puedes saber si tus credenciales han sido violentadas. Ahí les voy a compartir estas diapositivas porque tienen muchos enlaces y como por ejemplo en este sitio yo puedo saber si mi password ha sido expuesta. Y de hecho hay frameworks de explotación donde yo puedo buscar gran cantidad de cosas relacionadas con perfiles de usuario en redes sociales y un montón de cosas más. Ahora, cada mes los proveedores liberan un conjunto de vulnerabilidades, pero los investigadores de seguridad encuentran esas vulnerabilidades a diario, ya sea en aplicaciones, en productos o incluso en sistemas operativos. Y los proveedores en realidad pueden publicar esas actualizaciones, pero no imagínate que todos los días se te actualiza el sistema operativo y es posible que esas vulnerabilidades lleguen al conocimiento de los atacantes antes de que lleguen al público en general. Esto además se ve agravado porque el personal de ciberseguridad en realidad no instala todas las actualizaciones de forma oportuna. Ahora, fíjese bien, a los atacantes ahora les resulta mucho más fácil monetizar sus actividades, implementando cosas como el ransomware, o sea, esos virus que te secuestran los datos y que si no pagas los perdés. Pero también hay, el nuevo negocio es la implementación de software de minería de monedas digitales. Es decir, te instalan una aplicación, te instalan un programa dentro de tu computadora que lo que hace es minar monedas. Y esa minería de monedas beneficia a alguien que no es el propietario de la computadora. Es decir, obtener ganancias al comprometer la infraestructura de otros. Y esto cada vez se hace más fácil. Esto es posible que conduzca a un panorama de ciberseguridad que sea cada vez más agresivo y no menos. El panorama actual de la ciberseguridad es vasto, es decir, hay aspectos técnicos, pero también hay aspectos legales, aspectos que tienen que ver con las redes, con los servidores, con la programación.
y resultaría casi imposible que un solo experto pueda comprender todo ese panorama en su totalidad. De hecho, nosotros en las mismas organizaciones contratamos especialistas en servidores, especialistas en redes, especialistas en bases de datos, especialistas en programación, porque el propio campo de la informática es muy amplio y no podemos abarcarlo todo. O sea, sí podemos, pues, pero necesitamos muchos estudios y invertir mucho tiempo. Ahora, hay muchos aspectos que son importantes y que incluyen, pero no se limitan a retraso de la tecnología, seguridad en el desarrollo de las aplicaciones, brechas de habilidad, asimetría de ataques y defensa, mayor disponibilidad y sofisticación de las herramientas de ataque, monetización del malware, automatización de la detección, Internet de las cosas, transición a la nube y regulaciones crecientes. Voy a hablar de cada una de ellas de una forma bastante amplia, pero si alguien tiene algún comentario en la sección de dudas o comentarios podemos ampliar. Yo quisiera comenzar por el retraso en la tecnología. No sé cómo será en sus países, pero en Nicaragua se viven diferentes momentos tecnológicos. Me puedo encontrar con alguien que tenga una computadora de escritorio o una portátil con un procesador Intel de 9ª o de 10ª generación, con discos duros en estado sólido, con 32 GB de RAM en una computadora de escritorio, que eso hace 10 años lo tenía un servidor. Pero también me puedo encontrar con gente que anda computadoras viejas que tienen Windows XP y que quieren volverlas a la vida. Y esa realidad que se mira en las personas también se mira en los centros de datos de las empresas. Que tenemos una sopa de arquitecturas, hay 32 bits, 64 bits, ARM de 32 bits, ARM 64 bits, por mencionar algunas. Si hablamos de servidores, vamos a tener otra sopa. Hay organizaciones que todavía tienen Windows NT, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2019. Y si nos vamos al mundo de Linux, oigo un micrófono abierto. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Ok, entonces si nos vamos al mundo de Linux, aclaro que yo soy devoto de la religión del software libre, pero en realidad también hay ciertas complicaciones, porque al ser alguien experto en Linux, en realidad es experto en una distribución, o tal vez en dos, pero hay un gran abanico. O sea, Red Hat, que es una forma de ver las cosas, SUSE es otra forma de ver las cosas, Debian, que es otra cosa, otra forma de ver las cosas diferente a Red Hat y diferente a SUSE, Ubuntu, que es el hijo ilegítimo de Debian, CentOS, que ahora Red Hat ya no lo quiere. O sea, hay que aprender mucho y especializarse puede llegar a ser difícil. Virtualización, entonces ahí tenemos otro rollo, porque tenemos todo lo que son las tecnologías VMware, todo lo que son las tecnologías de Amazon. Microsoft te presenta el Azure y te presenta el Hyper-V. Y además de eso tenés las tecnologías de virtualización con Sense o el propio VirtualBox. Es decir, el abanico es muy amplio y definitivamente no podemos ser expertos en todo. La realidad, las últimas versiones solo están en un pequeño número de organizaciones. Esa es la verdad. La mayoría continúa ejecutando versiones anteriores, pero que aún son compatibles. Es decir, si alguien ejecuta Windows XP, pues obviamente eso ya no es compatible, ya no tiene soporte por el proveedor. Inclusive el Windows 7 ya tampoco, pero el Windows Vista sí. Es decir, hay organizaciones que están ejecutando cosas descontinuadas o que ya no tienen soporte por el proveedor. Mencionábamos el caso de Windows XP. Yo he visto cajeros automáticos en mi país que corren una versión de Windows XP. Yo lo he visto, nadie me lo ha dicho. Y la otra cosa que vemos es de que aunque tengamos los sistemas operativos más actualizados, esos también tienen vulnerabilidades. Y el punto más importante aquí es que no siempre se adquieren legalmente o no siempre se actualizan regularmente. Puedo poner un ejemplo de una consecuencia del retraso en la tecnología.
el ransomware WannaCry, un ransomware de 2017. ¿Se pueden ustedes creer de que este software de 2017, porque el ransomware al final y al cabo es un software, afectó a servidores Windows Server 2003, especialmente cuando compartían carpetas en la red de Windows a través del protocolo SMB? Pero imagínense ustedes, había salido la versión de Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 y por ahí andaba Windows Server 2016 cuando salió en 2017 el ransomware WannaCry. Estamos hablando de que por lo menos habían pasado 4 versiones desde que salió la versión del servidor y había gente que todavía lo seguía ejecutando. ¿Por qué? Porque comprar Windows es invertir dinero. Migrar la infraestructura de servidores actual a la nueva versión que acaba de salir también implica invertir dinero. Y si eso le sumamos que no solamente se trata del software que está desactualizado, sino que además hablamos de redes configuradas con malas prácticas, es decir, esa vez que llegaste, montaste el router y le pusiste de contraseña admin 123 y dejaste el usuario predeterminado como admin. Eso es una mala práctica. Ah, que fue en una casa. Ah, que fue... Es una mala práctica. Ahora, hablemos de otro asunto, la seguridad en el desarrollo de aplicaciones. Me disculpan mis colegas desarrolladores, pero existen desarrolladores perezosos que crean aplicaciones con vulnerabilidades que permiten cross-site scripting, que permiten RDFI, que es inclusión de archivos remotos, permiten ejecución SQL, inyección SQL, perdón. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a que no tomamos las medidas necesarias al momento de que estamos haciendo la programación de los sistemas. Y estos vectores se conocen, pero no se corrigen. ¿Por qué? Porque los sistemas corren de manera local. Ya sabemos que la gente que está en la empresa no se va a auto-hackear, o por lo menos eso creemos. Pero un día de tantos nos dicen que la empresa se va a ir a la nube. Y entonces ahí sí comienzan los problemas. Porque ahora sí vamos a tener que encriptar las comunicaciones. Ahora sí vamos a tener que validar para que no hayan inyecciones SQL ni nada por el estilo de lo que dije anterior. Y todo se nos convierte en un caos. Es decir, se hace necesario adquirir prácticas de desarrollo seguras desde el principio para evitar todo este tipo de cosas. El otro asunto es la documentación. Comentaron adecuadamente el código, fueron haciendo una bitácora cuando fueron montando los servicios y fueron configurando los web services, hicieron todas las especificaciones de datos, hicieron los diagramas de flujo y pseudocódigo, pusieron todas las especificaciones de todos los requisitos, custodian bien ese código fuente, pusieron alguna nota explicando los algoritmos, porque la verdad es que lo hiciste hoy, pero dentro de 10 años que lo quieras tocar, ya ni te vas a acordar. Ahora, agreguemos otra cosa, brecha de habilidad. Y esto es, no hay suficiente personal capacitado. Imagínense ustedes que ya en 2017, el estudio de la fuerza laboral de la información y seguridad global realizado por el Centro de Seguridad Cibernética y Educación, proyectó un déficit global de 1.8 millones de trabajadores en el ámbito de seguridad de la información para el año 2022, para el próximo año. No sé cómo estará la cosa en sus países, pero aquí de repente se pusieron de moda las certificaciones. Están pidiendo que tengas la certificación de Intel Cybertrack o que tengas el Ethical Hacking o una cosa u la otra, o que te certifiques en servidores o en Cisco. Y más allá de los estudios universitarios te piden estas certificaciones específicas. Y es que la verdad que las organizaciones no pueden protegerse si no cuentan con el personal adecuado. Ahora, significa que si tenés personal capacitado,
en procesos de seguridad de información ya estás protegido. No, porque es un proceso continuo. Todos los días salen herramientas diferentes, todos los días hay ataques diferentes. Ahora, tampoco es suficiente de que un consultor externo ingrese, implemente, configure, instale y se vaya. ¿Y todo lo dejó seguro para siempre? No. A la vuelta de un par de meses ese consultor tendrá que venir a actualizar, a configurar y a volver a hacer todas esas cosas. Es decir, mientras exista la brecha de habilidades, van a existir problemas. Van a haber organizaciones que no van a poder mejorar o que no van a tener acceso al personal calificado o el personal que existe va a estar sobrecargado. En la industria de la ciberseguridad se dice que las herramientas que solo están disponibles para equipos de piratería de élite o para agencias de inteligencia de gobiernos que están el día de hoy van a estar disponibles para los niños y para los adolescentes dentro de 5 años. Además de eso, hay cientos de horas de videotutoriales disponibles en la web para poder hackear un sitio con un simple clic. Y esto de por sí implica un problema porque las herramientas de ataque son sofisticadas y son gratuitas, pero las herramientas disponibles para defenderse son difíciles de configurar y además se pagan. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad y sofisticación de las herramientas de ataque, el proceso de lanzar un ataque, ya sea básico o moderado, contra los sistemas de información de una organización, puede ser tan simple como hacer un clic. Pero el proceso de defenderse, asegurar la configuración de los sistemas de información, es manual, es complejo, es prolongado, continuo y requiere mucha experiencia. Entonces, lo que veo ahí es una asimetría. Es decir, es cierto, la mayoría de los atacantes son chavalos que están iniciando. A esos le llaman script kiddies, gente que juega nada más. Es decir, no son sofisticados, están utilizando escáneres de vulnerabilidad automatizados y que no diseñaron ellos mismos. Además, utilizan herramientas de explotación gratuitas. Sin embargo, existen atacantes que ya no son gente que está comenzando, sino que son expertos, atacantes más capacitados y con mejores recursos. ¿Y a quién le toca esto? Le toca esto al que defienden. Y acuérdese, el que está atacando lo está haciendo en sus horas libres. Es decir, 10 de la noche, 1 de la mañana, a la hora que él quiera. Pero nosotros estamos en las empresas de 8 a 5 y los equipos quedaron ahí esperando que alguien les haga un ataque. Gracias a Dios hay automatización en la detección, hay herramientas que te permiten hacer detección de intrusos de una forma automática. Esa foto es real, es de un software que se llama Suricata, que es un sistema de detección de intrusos basado en software libre. Y de hecho es muy útil porque los atacantes inexpertos en realidad no se preocupan mucho por ocultar sus huellas. Y los atacantes expertos a veces son soberbios. Y dentro de ese orgullo se olvidan de cosas básicas y dicen, no, a mí no me van a detectar, y a lo mejor sí se pueden detectar, o por lo menos interceptar las comunicaciones o los ataques. Luego, aparecen los servicios basados en la nube. ¿Qué le permite esto a la organización? Una gran cantidad de recursos que no necesariamente está corriendo en su centro de datos, pero que le facilita detectar amenazas de forma más efectiva. Y obviamente mucho más eficiente que los métodos tradicionales como los análisis manuales. Y inclusive empresas como Microsoft y Google pueden reconocer actividades de atacantes a través de mecanismos de Machine Learning. Yo administro una cuenta de Google donde tenemos acceso a más de 5,000 cuentas de correo electrónico y tenemos un dashboard, o sea, un panel con una gran cantidad de herramientas que te muestra la actividad. Inclusive te dice, he detectado que esta cuenta de repente comenzó a enviar demasiados correos y te brinda opciones para poder proceder. Ahora, en la última década apareció algo que se llama Internet de las Cosas. Y ahora tenemos otro inconveniente.
Si usted tiene una computadora, un teléfono, ya sea con Android o con iOS, esos equipos se actualizan regularmente. Te aparece en el sistema operativo. Bájate una actualización. Pero ¿qué pasa con los dispositivos de Internet de las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron el firmware de una cámara o de un escáner o de una impresora? No nos interesa. Funcionan bien y de hecho los proveedores tampoco se preocupan mucho por eso. Pero existe una amenaza real que se llama botnet. ¿Qué cosas son los botnets? Son computadoras zombie donde hay un procesador central o un computador central que esclaviza a los otros dispositivos para que hagan algo. Y les pregunto, ¿cuántas criptomonedas se podrían minar en un televisor o en un refrigerador durante toda la noche? ¿Cuántas cámaras de video podría acceder un atacante y ver cosas para poder planificar un secuestro o para poder planificar un robo? Entonces, si hablamos de todo esto, podemos hablar de estrategias para la transición a la nube, donde podamos mover la infraestructura, donde hay aplicaciones que ya están disponibles y que me permiten tener la responsabilidad de administrar esa información. Porque tendemos a pensar de que si ya no está en nuestra infraestructura, eso ya no es nuestra responsabilidad. Pero igual es como, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, hubo una filtración grandísima de grandes celebridades que les filtraron fotos porque les hackearon la cuenta de iCloud. Pero ¿cómo les hackearon? Y les interceptaron las contraseñas o utilizaban contraseñas muy fáciles que a través de ataques de fuerza bruta pudieron acceder. De nada me sirve tener los correos alojados en Office 365 o en la suite de Google. Si voy a utilizar contraseñas sencillas, no voy a tener habilitada la doble autenticación y eso va a permitir que igual acceda a un tercero sin mi permiso a mis datos. Ahora, por último, pero no menos importante, el incremento de la regulación. Cada vez los países incluyen nuevas leyes y nuevas regulaciones que incluyen nuevos sistemas y nuevos controles de seguridad. Pero recuerden de que esto implica tiempo e implica dinero. Si mi país está promulgando una ley que dice, no sé cómo será en sus países, pero aquí en Nicaragua anteriormente todo el mundo podía comprarse una tarjeta SIM o un chip de teléfono celular y no había ningún problema. Acaba de salir una regulación que dice que los proveedores deben de tener una lista actualizada de los propietarios de las tarjetas SIM o de los chips de celulares. ¿Qué significa eso? Que ahora cuando alguien vaya a comprar una tarjeta SIM ya no va a ser anónimo. El proveedor necesita tener mi nombre, mi número de identificación y todos los datos que le permitan encontrarme si acaso alguien quiere cometer un delito a través de esa línea telefónica. Que eso está bien, pero implica tiempo, implica que la gente se acostumbre a esta nueva idea e inclusive el valor de los negocios, porque imagínense si alguien que viene de fuera del país quiere comprar una SIM card, de repente le van a decir, bueno, me tiene que dejar su identificación, sus datos, si no, no se la vendemos. Y ahí como que la cosa se podría complicar. Bueno, eso es lo que tenía yo para hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla y estoy muy atento a sus comentarios. Jimmy Guerrero está levantando la mano. Adelante, Jimmy, ¿quieres acotarnos algo? O de pronto algún compañero de la sala, ¿alguna pregunta? Edwin. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, colegas. Vemos que no solo en el país, acá en Ecuador, tenemos problemas de vacíos legales para poder combatir la ciberdelincuencia, ¿no? Sí, se escribe mucho, pero se ejecuta poco. Las leyes pueden ser maravillosas, pero si las instituciones encargadas de darle seguimiento a la ley no están entrenadas o tampoco tienen personal capacitado, pues la aplicación de la ley de cierta forma se dificulta un poco, ¿no?
Así es. ¿Alguien más de pronto nos quiere acotar algo? Preguntar. Adelante, Alex. Adelante, te escuchamos. Alex Charcas, adelante. Alex, te escuchamos. Parece que tiene algún problemita. Germán, adelante, entonces, Germán Jurado. Buenas noches, muchachos. Germán Jurado de Colombia, ¿cómo están? Adelante. Mira, tengo una inquietud, hombre. Normalmente el tema de seguridad con respecto al tema de desarrollo implica pues un marco muy grande para hacer actualizaciones sobre sistemas que han venido funcionando bien durante años, ¿cierto? Y aplicaciones que de pronto funcionan bien y son de hace poco de sus construcciones. Dentro de esa seguridad de la información, ¿hay alguna política o hay alguna manera de un paradigma de desarrollo que, por ejemplo, la aplicación que se está aplicando, se está utilizando actualmente, tenga una siguiente capa de seguridad sin que se tenga que rediseñar el software nuevamente? O simplemente para evitar simplemente que estar actualizando, sabiendo que los costos de actualización para las empresas es muy alto. Entonces, ¿hay algún método o alguna técnica dentro de la seguridad en redes y seguridad informática que supla ese vacío, por decirlo así? Porque no tengo idea si existe algún método para eso. Sí, bueno, miren, hay una analogía muy buena que me gusta hacer en este caso, que es accesibilidad versus seguridad. ¿Se imaginan ustedes que de repente se van un fin de semana a la disco y conocen a alguien que les gusta como para compartir, y esa persona la miran como demasiado accesible, como demasiado accesible? Entonces, ¿qué tanta seguridad tendría yo de compartir una noche de pasión con esa persona que es demasiado accesible? Versus que esa persona no sea tan accesible. Entonces, por lo menos el criterio que yo tengo es de que a lo mejor es un poco más seguro. Y propiamente hago esta analogía por lo mismo. Mientras la seguridad sea más alta, los sistemas van a ser menos accesibles. Y puedo poner el ejemplo con WhatsApp o con Facebook. Existen los sistemas de doble autenticación, aplicaciones para la doble autenticación, que me manda un código, que lo tengo que escribir, que me manda un mensaje de texto, que lo tengo que escribir, que me llaman por teléfono y que si no, pero eso es muy complicado. Es más fácil solo poner la contraseña. ¿Qué ocurre con los sistemas de información? En primer lugar, la filosofía que tienen los desarrolladores. Si alguien me pregunta, ¿para qué se debe programar hoy? Si para la nube, o para el móvil, o si para el desktop, ¿qué le vamos a responder nosotros? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la tendencia? ¿Para la nube, para el móvil o para el desktop? ¿Qué dirían ustedes? Alguien, dígame. Creo que para la nube. ¿Verdad? Estaríamos hablando de la nube en primer lugar, porque todo va para la nube, pensando en aplicaciones móviles. Eso es como lo que tenemos hoy, lo que tenemos ya. Para el desktop, ya casi como que no, ¿verdad? Pero fíjense bien, en las empresas yo he visto sistemas de información principalmente para la nube. Sí, para la nube, correcto. Pero en las empresas, ustedes miran sistemas de información, principalmente en los bancos, que tienen interfaces de texto. ¿Y por qué funciona eso así? ¡Qué barbaridad! Ah, es que funciona bien. Es que la interfaz gráfica es muy pesada. ¿Cómo pesada? Si tenemos computadoras que tienen procesadores i5, que tienen velocidades de 3.8 GHz, como muy pesado. Si tenemos tarjetas gráficas de hasta 3 GB, no puede ser. No puede ser. Eso, ¿por qué no lo hacen? Por la inversión en infraestructura, inversión en personal capacitado, inversión en licencias para el desarrollo de las aplicaciones, y todo esto que se vuelve más seguro, se vuelve menos accesible económicamente, y no estamos
dispuestos en invertirlo. Lo más triste, hay soluciones en software libre, pero la gente simplemente no les gusta utilizarlo. ¿Por qué? Porque les parece difícil, complicado de aprender, que no mucha gente lo utiliza, pero la verdad es de que hay una gran cantidad de herramientas libres que estamos utilizando y ni cuenta nos damos, como por ejemplo Firefox es un sistema, es un navegador en software libre. Si no queremos instalar una copia ilegal del Office de Microsoft, se pueden instalar alternativas como OpenOffice y LibreOffice. Y así puedo seguir enumerando un montón de cosas. No quiero caer en el vicio, porque en realidad soy devoto de la religión del software libre, pero en realidad hay muchas alternativas que se pueden utilizar. Voy a citar la última. En educación hay un sistema de plataforma virtual de aprendizaje que se llama Moodle, o Moodle, como se escribe. Lo voy a poner en el chat. Y es gratuito. Tiene una gran cantidad de recursos y herramientas que se pueden instalar de forma gratuita y se usa en la mayoría de las universidades. Capaz que ustedes también lo hayan utilizado. Entonces, me explico lo que quiero decir. No sé si contesté la pregunta. Compañero. Bueno, ya nos escribió Moodle. Sí, correcto. ¿Algún otro compañero que nos desea hacer alguna pregunta al ponente? Comentario, acotación. Este es el momento, siéntanse libres. Parece que les ha quedado todo muy claro, mi estimado profesor. Perfecto, bueno, entonces... Germán, sí. vamos a ver cómo Germán tiene la última interrogante, me parece. Adelante, Germán. Muchas gracias nuevamente. Quería preguntarles algo. Tengo entendido que la última versión de Windows está corriendo Linux o un fork de Linux dentro del PowerShell. ¿Qué tan seguro es utilizar ese Linux que plantea este gigante informático? Gracias. Bueno, si hay alguna persona que ame más en este momento todo lo que tiene que ver con software libre, es el propio Microsoft. Y esta implementación, yo sinceramente no la he utilizado, pero es más por temas filosóficos que otra cosa. Es decir, no me siento bien ejecutando cosas de Windows. Perdón, no me siento bien ejecutando cosas de Linux en el ambiente Windows. Yo prefiero instalar Linux y tenerlo controlado. ¿Por qué? Por la comunidad. Es decir, si yo instalo software libre, una distribución Ubuntu o Fedora, OpenSUSE, qué sé yo sé que detrás de esa distribución de Linux hay una comunidad, una gente que la mayoría son voluntarios, pero también hay gente que recibe un pago por mantener la distribución al día. Y si ocurre un fallo de seguridad, la comunidad se encarga de reportarlo y se soluciona en cuestión de horas. Pero en el caso de Windows es una empresa y esa empresa se llama Microsoft. Y no sé cuándo va a salir la siguiente actualización de seguridad. Yo les podría demostrar, si las instalo hoy, la última versión de cualquier distribución de Linux, Ubuntu o lo que sea, yo digo que quiero actualizar el sistema. Hoy mismo hay actualizaciones, porque ya la comunidad se encargó de detectar los errores de seguridad y remediarlos. No ocurre eso con Windows, qué sé yo, la actualización va a salir dentro de 2 meses, pero el problema de seguridad ocurrió hoy y el parche no va a estar disponible hoy ni mañana hasta que salga la próxima. Entonces, estar amarrado así a una empresa es la parte que a mí no me gusta. Tengo otra pregunta sobre las nuevas formas de CentOS y Linux que ya van a inmigrar a hacer plataformas en la nube. ¿Cuáles serían las diferencias y cuáles serían las garantías que tengamos de seguridad utilizando esas plataformas? Pero es que la virtualización de servidores en la nube en realidad no es nuevo. El propio Microsoft con el Azure ha venido ofreciendo virtualización de servidores en la nube desde hace tiempo, definitivamente.
A nivel funcional ya no es tanto preguntarse cuáles son las diferencias desde el punto de vista técnico, porque ¿qué es una máquina? Una computadora, un servidor, es un procesador, memoria y disco duro. Obviamente hay más componentes, pero lo que más interesa son esos: procesador, memoria, disco duro y que esté conectado a internet. Entonces, un proveedor que me ofrezca eso, que me diga, te voy a dar una máquina virtual que va a tener una capacidad de procesamiento de 8 núcleos y que va a tener un almacenamiento de 1 TB y que vas a tener 6 gigas de RAM, me está ofreciendo un servidor que yo podría tener en mi casa. La diferencia es de que ese equipo está colocado en la nube y que no voy a tener que preocuparme por costos de energía eléctrica, costos de acceso a internet, costos de climatización. Y esos costos yo tengo que hacer un análisis de costo-beneficio, pues. El proveedor me estará ofreciendo un costo mensual por arrendarme ese servicio y yo no tengo que hacer una inversión inicial, o sea, no tengo que irme a comprar un servidor que me va a costar, qué sé yo, $2,000, $3,000 y que después no tengo que estar manteniendo y alimentando con energía y todas esas cosas. Entonces, desde el punto de vista funcional, prácticamente no hay ninguna diferencia. Ahí las diferencias son más bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, diría yo. Muy bien. De pronto alguien, para ver si ya podemos ir finalizando la sesión del día de hoy. Adelante, Javier, sí. Javier. Hola, buenas noches. O días, no sé cómo está en su país. Yo tengo una pregunta. En base ahorita de que están hablando en los servidores, entiendo que de cierta manera es un poquito más seguro o más factible estar en la nube, pero en cuestión a servidores físicos, ¿cuál creen que sería un buen firewall para poder defender uno de estos? Digo, yo actualmente trabajo con FortiGate y bueno, nos hace un parote, ¿no? Pero sí me gustaría tener más opciones. Y otra más en base a Linux, ¿cuál es la versión más estable que han utilizado? Gracias. Ok, con respecto al firewall, quiero compartir una experiencia. Nosotros en la universidad donde trabajaba anteriormente, adquirimos un Astaro. El proveedor nos bajó el cielo, la tierra y todos sus alrededores para que se lo compráramos. Era un equipo caro, costaba $10,000. Tenía una garantía, una licencia de 1 año, una cosa, ¿verdad? Pero el equipo no estaba diseñado para la red de la universidad. Es decir, hay varios parámetros técnicos que hay que tomar en cuenta al momento de comprar un equipo. Y en este caso, el throughput, o sea, la cantidad de información que podía atravesar el equipo por unidad de tiempo era muy bajo. Es decir, ese equipo como tal se hubiera podido instalar en una empresa que tuviese menos tráfico que el que tenía en la universidad. Y el resultado, pues, fue obvio. El resultado fue de que experimentamos la red completamente lenta, completamente lenta. Ustedes saben, cuando uno adquiere un equipo, compra equipos con diferentes capacidades y en este caso, la capacidad de este equipo era demasiado lento. No podía atender a tantos clientes recurrentes. ¿Cuál firewall es el mejor? ¿Cuál firewall es el bueno? La verdad es que todo lo que sea Forti es muy bueno, pero igual todo lo que sea Cisco es bueno, todo lo que sea Checkpoint es bueno. ¿De qué depende? Depende mucho del entrenamiento, la certificación, la capacitación que tengamos al respecto. Y les voy a hacer una analogía. A mí me gusta jugar béisbol. Me van a decir ustedes, pero ¿por qué te gusta jugar béisbol si el fútbol es lo mejor? Sí, en sus países. Pero en la Nicaragua que yo crecí, en los años 80, los niños se salían a la calle y jugaban béisbol. Nadie jugaba fútbol. Entonces, ¿qué aprendí a jugar yo? Yo aprendí a jugar béisbol. Muy probablemente, si me hubiera criado en Perú o en Argentina, hubiera aprendido a jugar fútbol.
Entonces, en cuestiones de equipos de seguridad, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender lo que me interesa. ¿Pero qué es lo que me interesa? Lo que está demandando el mercado. Todo lo que sea Forti es muy demandado. Todo lo que sea Cisco también es muy demandado. Y últimamente están apareciendo otros equipos de otras marcas que también son muy buenos, que son alternativas más económicas. Por ejemplo, Huawei se está metiendo mucho en cuestiones de equipos de redes y equipos core de alta velocidad y de altas prestaciones. Pero también MikroTik se está metiendo a otro nivel con equipos que funcionan en las capas más bajas de la red a nivel de acceso y distribución y que son herramientas muy buenas. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos entrenarnos y capacitarnos en todo, porque si hablamos de firewall, los propios sistemas operativos traen su firewall. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? En realidad no hay un firewall que sea el mejor, sino el que se adapte mejor a nuestras necesidades. José Cruz, adelante. Buenas noches. Una pregunta. Yo actualmente Sí. solo tengo la certificación de IT Essentials de Cisco, pero quisiera meterme en la área de redes, pero ¿cuál al momento de, como principiante, cuál recomiendan es mejor sacar? Porque aquí se pueden sacar CCNA1 o cuál de todas las certificaciones que va conforme a redes es más recomendable al principio. Sí, bueno, la mayoría de las empresas, por lo menos acá en Centroamérica, te piden el CCNA. Hay que tener mucho cuidado en el CCNA en este momento porque no hace mucho cambio de versión. Ahora estamos por la versión CCNA 7. Es posible que alguien se haya certificado con CCNA en la versión 5 o en la versión 6, pero en la actualidad estamos hablando de CCNA 7. ¿Por qué es importante la versión? Porque imagínense CCNA 3 versus CCNA 7. En CCNA 3 no habían dispositivos wireless, ahora sí los hay. En CCNA 3 no habían conexiones con redes móviles, ahora sí las hay. Los equipos que estaban disponibles para la versión de CCNA 3 eran los equipos que ocupaba Cisco para eso, qué sé yo, a finales de los 90. Ahora estamos en el siglo XXI y ahora hay otros equipos que tienen otras características. CCNA es muy bueno y es un buen punto para comenzar. Pero si queremos complementar con otros fabricantes después, no va a haber ningún problema, porque inclusive hay tablas que sirven para entender los comandos de otros fabricantes. Por ejemplo, si yo aprendí a usar switches y router de marca Cisco y después me quiero pasar a HP, el mismo HP te provee de una tabla que te dice, ok, el comando era así en Cisco, en HP lo vas a hacer acá. Es como la referencia. Entonces sí, yo recomiendo Cisco para comenzar, porque es muy utilizado y es muy demandado por las empresas y además porque es el punto de referencia para poder pasarse a otras marcas. Bien. Bien, mi estimado profesor, parece que hemos finalizado el día de hoy. Le agradezco este webinar y pues esperamos para una próxima oportunidad. Muchas gracias, jóvenes. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Esperamos, ¿verdad?, que este evento les haya parecido interactivo, que que hayan aprendido algo. Recuerden seguirme en YouTube. He compartido cursos de servidores con Windows, con Linux, cosas de seguridad informática. Puede ser que les parezca interesante lo que se encuentran por allá. Les voy a poner en el chat de este grupo la dirección de mi canal de YouTube en caso de que quieran revisar los contenidos. Así es, y también estaremos linkeando todos los links del profesor ahí en el video que subiremos al canal, igualmente. Muchas gracias, jóvenes. Pasen buenas noches. Si no tienen más comentarios, procedemos a retirarnos. Excelente, excelente fin de semana.